Serpiente contra serpiente, es un remedio singular. Moisés va a elevar una serpiente de bronce para salvar. Y de árboles frutales que den frutos según su especie y que lleven semilla sobre la tierra. En el versículo 2, el amor se describe con un sustantivo hebreo que es dodim, que es un plural. De hecho, hemos traducido. Esto es Dabar, un podcast donde leemos y explicamos el Antiguo Testamento. Hola a todos, una semana más, bienvenidos. Hoy leemos y explicamos el capítulo 10 del libro del Génesis. Solo queríamos recordaros que seguimos recopilando dudas y preguntas sobre el Cantar de los Cantares y sobre los 11 primeros capítulos del Génesis. Nos podéis escribir a dabar.contacto@gmail.com. Os agradecemos mucho vuestros emails y también que nos escuchéis y compartáis con amigos y conocidos. Bienvenidos. En primer lugar, un saludo a todos los oyentes de este podcast que poco a poco pues va consiguiendo nuevos oyentes, gracias a Dios, y es el gusto y el deseo de escuchar la palabra de Dios que nos reúne aquí en estos podcasts, ¿verdad?, de cada capítulo del Génesis. Vamos a continuar con nuestra lectura de Génesis 1 al 11 y lo vamos a hacer con un capítulo, el capítulo 10, que requiere una cierta explicación, porque si no el oyente se puede encontrar un poco perdido ante un montón de nombres que no sabe qué significan. Entonces, querría dar una pequeña explicación antes de leer el capítulo. Vamos a escuchar la genealogía de los 3 hijos de Noé, que son, como sabéis, Sem, Cam y Jafet. Vamos a escuchar su genealogía porque es entender la diversidad de culturas. De la única fe, del único tronco de Noé, pues nacen 3 hijos. Noé, recordáis que es la nueva creación, el nuevo Adán, y de él van a nacer 3 hijos, que son, pues, en primer lugar, Sem, que es el hijo piadoso, y de él van a venir los hebreos y también los árabes. Y de él va a venir pues Abraham, es el hijo primogénito, recordáis, Sem, el hijo bueno, el hijo que va a cubrir la desnudez de su padre cuando el hijo rebelde, que luego veremos que es Cam, la descubra. Por tanto, Sem, padre de los hebreos y de los árabes. Luego viene Jafet. Jafet, recordamos que el otro día dije que significaba belleza, nobleza también, y es el padre de todos los griegos, los pueblos europeos. Aquí entramos nosotros, porque es el padre de los habitantes de Tarsis, que son también pues las islas lejanas, España. Es también el padre de Tubal, que Isidoro de Sevilla ve como un padre de los íberos. Entonces de aquí vendríamos también nosotros, todos los pueblos de Occidente, como digo, los griegos. Este es Jafet. Y por último, pues está Cam. Cam es el hijo malvado, ya lo sabemos, y es el padre, pues, de Sodoma, de Gomorra, de los pueblos cananeos, de Egipto, de Babilonia, de todos esos pueblos del entorno de Israel que eran enemigos de Israel. Entonces es como, de una parte, ver que todos vienen de la raíz de Noé. Es decir, sí es verdad que Noé ha enunciado una maldición sobre Cam, pero hay que tener en cuenta que es una maldición de Noé, no es una maldición de Dios. De hecho, el mensaje de Dios a Abraham es que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí no hay ningún pueblo perdido. Egipto también está llamado a la salvación. De hecho, el profeta Isaías va a ver a los egipcios adorando a Yahvé. Con lo cual, no se trata de pueblos perdidos, se trata de pueblos que tienen su historia porque su padre les maldijo y entonces pues lo van a tener un poco más complicado, ¿verdad? Los sodomitas, los habitantes de Gomorra, bueno, pues lo van a tener más complicado. Pero hay que recordar esto, ¿no? Son todos llamados a la salvación, pero cada uno en su historia particular. Jafet, pues la belleza, los pueblos de Grecia. Cam, pues esa rebeldía de los pueblos del entorno de Israel, Mesopotamia, Egipto, grandes imperios, con esa dificultad de la soberbia. Y Sem, pues el piadoso, ¿no? Los pueblos de Israel, donde se recibe la revelación de Dios, ¿no? Los hebreos. Bueno, vamos a leer ya el capítulo con estos presupuestos de 3 hijos, 3 grandes líneas de la genealogía, todos llamados a la salvación, pero por caminos diversos.
Estos son los descendientes de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, nacidos después del diluvio. Hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Mesec y Tirás. Hijos de Gomer: Askenat, Rifat y Togarma. Hijos de Yaván: Elisa, Tarsis, Quitín y Donanín. De estos se ramificaron los pueblos de la costa por países, cada uno con su lengua, por familias y naciones. Hijos de Cam: Cus, Misraim, Put y Canaán. Hijos de Cus: Seba, Jabilá, Sapta, Ramá y Sapteca. Hijos de Ramá: Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, el primer héroe de la tierra. Fue un heroico cazador ante el Señor. Por eso se dice heroico cazador ante el Señor, como Nimrod. Las capitales de su reino fueron Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Senaar. De este país salió para Sur y construyó Nínive, Rehobotir, Calaj y Resén. Entre Nínive y Calaj es la gran ciudad. Misraim engendró a los lidios, anamitas, leavitas, nafjujitas, patrusitas, calusitas y caftoritas, de los que proceden los filisteos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, y a los jebuseos, amorreos, girgaseos, heveos, arquitas y sinitas, arvaditas, samaritas y jamatitas. Después se dispersaron las familias cananeas. La frontera de los cananeos se extendía desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Lesa. Estos son los hijos de Cam, por familias y lenguas, por territorios y naciones. Sem, hermano mayor de Jafet y antepasado de todos los hijos de Heber, también engendró hijos. Hijos de Sem: Elán, Asur, Arfaxad, Lud y Arán. Hijos de Arán: Uz, Hul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Selaj y Selaj engendró a Heber. Heber engendró dos hijos, uno llamado Peleg, porque en su tiempo se dividió la tierra, y su hermano se llamó Yoctán. Yoctán engendró a Almodad, Selef, Hasarmabet, Yeraj, Adorán, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Javila y Jobab. Estos todos fueron hijos de Yoctán. Su territorio se extendía desde Mesa hasta Sefar, la montaña oriental. Estos son los descendientes de Sem por familias, lenguas, territorios y naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por genealogías y naciones. De ellas se ramificaron las naciones de la tierra después del diluvio. Esta es una reflexión sobre la multiplicidad de lenguas, porque veis que las familias de los pueblos se han dividido en tres grandes ramas, como ya he comentado antes: la rama de los hebreos, Heber. Sem, hermano de Jafet, es el antepasado de Heber, los hebreos. Sem, hebreos. Jafet, que ya he dicho antes, todos los griegos, el mundo europeo, y luego los hijos de Cam, que es todo Mesopotamia, Egipto, etc. Las tres grandes divisiones de los pueblos de la tierra. Es una explicación de por qué se dispersaron las lenguas. Fijaos que en el siguiente capítulo se nos va a dar la explicación teológica, que es la Torre de Babel, y el castigo que Dios envió y la dispersión de las lenguas. Aquí se nos da una explicación, si queremos, más humana, pues en cada familia hay una lengua distinta, por familias, lenguas, territorios y naciones. Es como lo que sucedió. Aquí se explica, digamos, el modo natural de esa división, que luego en el capítulo 11 nos va a dar la explicación teológica de por qué sucedió esto, el castigo. Vamos a comentar algunos nombres que son interesantes. Fijaos, descendientes de Cam se nos nombra sobre todo a Nimrod, heroico cazador ante el Señor, y que fue fundador de Babel y de Nínive, las dos grandes ciudades que son el ejemplo de ciudades pecadoras. Nimrod, cazador violento, es decir, es triunfo, por así decirlo, de la guerra. Era un guerrero, de la sangre,
del atentado del hombre contra el hombre. Y esto viene de Cam. Pero al mismo tiempo, pues de las grandes ciudades, de la evolución de la cultura también. ¿Por qué no decirlo? De él viene la gran ciudad, se nos dice. Resén, entre Nínive y Calaj, es la gran ciudad, ¿verdad? De él vienen, ya lo vimos en la descendencia de Caín, que venían también de él las grandes ciudades. Fijaos que los hijos de Can hemos dicho que son Cus, Minrain, Put y Canaán. Dichos así no nos suenan nada, decimos, ¿esto qué es? Pero si los traduzco, digo, los hijos de Cam fueron los etíopes, los egipcios, los libios y los cananeos. Ahora sí que nos suenan, ¿verdad? Cus son los etíopes, Misraim son los egipcios, Put son los libios y Canaán pues sí que nos suena más, ¿verdad? Está enumerando las regiones de la tierra. Y es un capítulo bonito porque se ve cómo todas las regiones de la tierra se van dispersando desde la unidad de Noé, que es el Padre común, y de él se ramifican todas las diversas culturas, las diversas naciones con sus lenguas. Aquí nos da, como decía antes, la explicación natural. Luego en Génesis 11, en el capítulo siguiente, nos dirá por qué se dispersaron todas estas lenguas. Pero todas van a estar llamadas, como decía, a la salvación, a través de Abraham. Este capítulo es de una sorprendente universalidad. Explica que sí, que todas vienen de Noé y que todas van a estar llamadas a la salvación. Es interesante Jafet, obviamente, porque de ahí venimos nosotros. Somos hijos de Jafet, de ese hijo bello, la belleza, la nobleza, que representa también el mundo griego, el mundo de Yaván, que son los jónicos, ¿verdad? De ahí viene toda la tradición griega, europea, y de ahí venimos nosotros. Es interesante que en la bendición de Noé había dicho que Jafet sería bendito, pero que debía vivir en las tiendas de Sem, es decir, que nosotros estamos llamados a vivir en las tiendas de los hebreos, de algún modo, en las raíces del mundo hebreo, porque de ellos hemos recibido también la fe, son nuestros padres en la fe. Es decir, Jafet está llamado a vivir en las tiendas de Sem, en las tiendas del mundo hebreo, porque de ahí recibimos también la fe. Bueno, es un capítulo, como veis, interesante, que nos habla de la diversidad de naciones, la parte pues más difícil, ¿verdad? Toda esa rama de Cam, que sin embargo también va a recibir la buena nueva. Ahí están Sodoma y Gomorra, que ya se mencionan y que luego aparecerán como esas naciones pecadoras, descendientes de Cam. Estas son las familias de los hijos de Noé por genealogías y naciones. De ellas se ramificaron las naciones de la tierra después del diluvio. Hay un recuerdo al inicio y al final de este capítulo del diluvio, porque lo que aquí se narra, esta división de los hombres, pues es fruto también del diluvio, obviamente, es ya una expresión del pecado, de la incapacidad del hombre de vivir en unidad, es ya una primera expresión de lo que va a suceder desde el punto de vista de la explicación teológica en el siguiente capítulo. Bueno, tenemos así la preparación de la Torre de Babel, porque aquí ya se menciona Babel, en este capítulo 10, que termino ya así de explicar.